Mi nombre es Daniel Harley. Soy bombero y paramédico en el Departamento de Bomberos del Condado de Mason, en el sureste de Ohio. Nuestra estación está ubicada a pocos minutos del río Ohio y a menos de 10 minutos de la Ruta 52. Cubrimos Mason, Hartford, Point Pleasant y una extensa red de carreteras rurales que se adentran hacia las zonas boscosas cerca de la frontera estatal. Algunos turnos son solo llamadas médicas, dolor en el pecho, sobredosis, asistencias para levantar a personas mayores que se han caído. Otras noches son incendios estructurales, vehículos volcados y graneros ardiendo en medio de un campo sin hidrantes a media milla a la redonda. Llevo 9 años en el servicio. Un turno estándar dura 24 horas. Entramos a las 7 de la mañana en punto. Lo primero es la revisión del camión. El Engine 2 recibe una inspección completa: neumáticos, compartimentos, panel de bomba, mangueras. Luego el equipo personal. Mi chaqueta y pantalón estructural cuelgan junto a mis botas. Reviso las franjas reflectantes, las costuras en los puños, la visera del casco. Mi cilindro de CCBA contiene aire para 45 minutos y respiro con calma. En un incendio real, son más bien 20. Verifico el manómetro, pruebo la alarma PAS para asegurarme de que grite si dejo de moverme, reajusto el regulador. Si algo falla dentro de una estructura, no hay segunda advertencia. El Engine 2 sale con 4 de nosotros. El capitán Murphy conduce y asume el mando hasta que llega un jefe superior. Es un hombre callado que no desperdicia palabras. Ramírez ocupa el asiento de la boquilla y despliega la primera línea. Kelly es nuestra paramédica y se encarga de la mayoría de la atención al paciente cuando cambiamos de incendio a emergencia médica. Yo alterno entre búsqueda, línea de apoyo y ventilación exterior según el tipo de llamada. Conocemos los movimientos de cada uno dentro del humo. Cuando los tonos suenan en la noche, el altavoz de la estación cruje una vez antes de que la voz de despacho atraviese el silencio. Ese sonido por sí solo te arranca del sueño. El pulso se acelera antes incluso de procesar la dirección. Incendio estructural reportado. Accidente vehicular con lesiones. Posible persona atrapada. Ya estás de pie antes de que el despachador termine de decir las calles cruzadas. Botas puestas. Chaqueta cerrada. Radio asegurada. Estamos en el camión y en movimiento en menos de un minuto. El fuego se comporta. El calor asciende. El humo se acumula en el techo y desciende cuando la habitación se satura. Los pisos de madera se debilitan cerca de las vigas. El drywall cede. Observas el rollover en la capa de humo y lo enfrías antes de que se produzca el flashover. Si el piso se siente esponjoso bajo tu peso, sales. Si el humo se vuelve negro, espeso y comienza a pulsar, retrocedes y atacas desde un ángulo más seguro. El edificio te da información si sabes leerlo. La Ruta 52 nos mantiene ocupados. Camiones de carga se desvían de carril a las 2 de la mañana. En invierno, los puentes se congelan antes que el resto de la carretera. Hemos sacado conductores de sedanes aplastados con cortadores hidráulicos mientras el tráfico se acumula por millas. Hay un sistema: estabilizar el vehículo, abrir la puerta, cortar bisagras, despejar la vía, extraer al paciente. En el pueblo, la mayoría de las casas son estructuras antiguas de madera. Escaleras estrechas. Techos bajos. Habitaciones distribuidas a lo largo de un pasillo central. Busca siempre igual. Barrido a la izquierda. Barrido a la derecha. Detrás de puertas. Bajo las camas. Dentro de armarios. Llamas en voz alta para que tu compañero sepa dónde estás. Mantente bajo. Sigue la pared. Mantén contacto con la línea de manguera. Los novatos dicen que le temen a las llamas. Imaginan quedar atrapados, quedarse sin aire, que el techo colapse sobre ellos. Ese miedo tiene sentido. Pero después de suficientes llamadas, entiendes que el fuego sigue patrones. Se propaga según combustible y oxígeno. Debilita lo que lo sostiene. Deja evidencia de dónde comenzó. Puedes prepararte para eso. Lo que se queda contigo son las llamadas donde el patrón se rompe. No hablo de incendios provocados ni fallas eléctricas ni espacios ocultos. Eso sigue siendo físico. Hablo de momentos dentro de una estructura donde el interior no coincide con el exterior. O cuando despejas una habitación y vuelves a escuchar movimiento en ella. O cuando cuentas a cada miembro de tu equipo y aún así ves a alguien de pie en el humo. No tengo teoría para eso. No me siento en la mesa de la cocina de la estación a tratar de explicarlo.
Salgo del turno, duermo unas horas y regreso como siempre. Pero hay algunas llamadas que todavía repaso cuando estoy acostado en mi litera a las 3 de la madrugada, esperando el próximo tono. La primera ocurrió en Hartford, cerca de Maple Avenue. Despacho nos activó a las 2:14 de la madrugada. Las llamas ya salían por las ventanas del segundo piso cuando doblamos la esquina. Debería haber sido rutinario. La llamada entró a las 2:14 de la madrugada. Despacho reportó un incendio estructural activo en Maple Avenue. Vecino llamó. Llamas visibles desde el segundo piso. Posible ocupante masculino de edad avanzada en el interior. Sin confirmación de que hubiera salido. Estábamos en la ruta 52 cuando sonaron los tonos. Murphy giró hacia Hartford sin decir mucho. Yo ya me estaba colocando la capucha ignífuga mientras Ramírez revisaba por última vez el acople de la boquilla. El cielo estaba despejado. Sin viento. Eso importaba. Cuando doblamos en Maple Avenue lo vimos de inmediato. Las llamas salían por una ventana del segundo piso en el lado derecho de la casa. La puerta principal estaba cerrada. No había fuego visible en la planta baja. Dos vecinos descalzos observaban desde el césped de enfrente. Murphy estacionó más adelante para darnos espacio de trabajo. Bajé del camión y sentí el calor incluso desde la acera. Ramírez y yo desplegamos una línea preconectada hacia la puerta mientras Kelly tomaba la cámara térmica. Uno de los vecinos gritó que el señor Thompson vivía solo. Finales de los 70. Ya no conducía. No lo habían visto salir. Murphy dio la orden de búsqueda interior y ataque al fuego. Nos colocamos las máscaras. Aire abierto. El mundo se redujo al sonido de mi propia respiración dentro del regulador. Ramírez forzó la puerta. Se dio al segundo golpe. El humo salió denso y bajo. Me mantuve por debajo y avancé siguiendo la línea. La planta baja estaba cargada de calor, pero no completamente envuelta. El fuego había comenzado arriba. Nos movimos rápido. La escalera era estrecha y estaba justo frente a la puerta principal. Podía ver la luz naranja parpadeando en la parte superior. La barandilla ya estaba caliente incluso a través de mi guante. Nos mantuvimos bajos y avanzamos. En la parte superior de las escaleras, el pasillo se extendía hacia la izquierda y la derecha. El fuego salía con fuerza del dormitorio de la derecha. El lado izquierdo estaba oscuro, pero lleno de humo. Kelly se quedó en el descanso con la cámara térmica y comenzó a barrer. Ramírez lanzó una ráfaga corta al techo para enfriar el lowloader. El vapor llenó el pasillo. Avanzamos primero hacia el dormitorio de la derecha. Estaba completamente involucrado. La estructura de la cama era visible entre las llamas. La ventana había reventado. El calor empujaba con fuerza hacia el pasillo. Lo apagamos lo suficiente para poder buscar. No había víctima a la vista. El colchón colapsó hacia adentro cuando Ramírez lo volvió a golpear. Kelly avisó desde el pasillo que el lado izquierdo de la casa estaba más frío. Salimos del cuarto en llamas y nos movimos hacia la izquierda. Primera puerta, baño. Despejado. Segunda puerta, dormitorio pequeño. Vacío. Cama, cómoda, ningún ocupante. Al final del pasillo había otra puerta. Cerrada. Eso era normal. La gente duerme con la puerta cerrada. Giré la manija. Se movió. Empujé y barrí bajo con la mano enguantada. Dormitorio. Cama individual contra la pared. Aún no había fuego en esa habitación. Humo ligero en el techo. Entré y revisé la cama. Vacía. Revisé detrás. Puerta de armario al fondo. Armario, dije por la radio. Ramírez se quedó en la entrada mientras yo cruzaba la habitación. La puerta del armario estaba caliente. Eso era extraño. No había fuego visible en este lado de la casa. La abrí. Dentro había un espacio estrecho, apenas de 1 metro de profundidad. Sin estantes. Sin ropa. Solo un hombre de pie contra la pared del fondo. Mirando hacia adelante. Vestía camiseta blanca y pantalón oscuro. Su piel estaba intacta. Sin quemaduras visibles. Sin manchas de humo en el rostro. Los ojos abiertos. Por medio segundo pensé que lo habíamos encontrado con vida. Luego noté que no respiraba. Di un paso adelante para comprobar el pulso. El aire dentro del armario estaba más caliente que en el pasillo.
La cámara térmica no estaba conmigo, la había dejado con Kelly. Extendí la mano para agarrarle el hombro. Sus ojos se movieron. Se desplazaron desde algún punto detrás de mí y se fijaron directamente en mi rostro. Su mano derecha se levantó con rapidez y me sujetó la muñeca. El agarre era fuerte. «Te fuiste», dijo. Intenté retroceder, pero sus dedos se apretaron más. Sentí calor atravesando el guante, como metal calentándose bajo un soplete. Ramírez entró en la habitación. «Daniel, muévete». Apoyé la bota contra el marco del armario y tiré con fuerza. La piel del hombre empezó a ampollarse bajo mi mano. No lentamente. Rápido. El blanco de su camiseta se oscureció como si algo dentro de él se estuviera calentando desde el núcleo hacia afuera. Sus dedos no se aflojaron. «Te fuiste», repitió. Entonces el agarre cedió. Su cuerpo colapsó recto hacia abajo. No como alguien que cae. Como algo hueco perdiendo estructura. Se desplomó en un montón de material ennegrecido a mis pies. Sin huesos visibles. Sin forma reconocible. Solo fragmentos y ceniza. El calor dentro del armario se disparó de inmediato. Ramírez me arrastró por el cuello del abrigo hacia atrás. El fuego volvió a rodar hacia el pasillo desde el lado derecho. Tuvimos que salir. Descendimos por las escaleras y nos reagrupamos afuera mientras otra línea terminaba la supresión desde el exterior. El fuego fue controlado en 20 minutos. La revisión tomó otra hora. Cuando la estructura fue segura, el forense del condado recorrió la casa con nosotros. El cuerpo del señor Thompson fue encontrado en la cocina del primer piso, cerca de la puerta trasera. Inhalación severa de humo. Probablemente murió antes de que el fuego se extendiera al segundo piso. No dije nada sobre el armario. Ramírez tampoco. Más tarde, en la estación, mientras nos quitábamos el equipo, me saqué el guante. Había 5 ampollas en mi muñeca. Espaciadas uniformemente. Ovaladas. Como yemas de dedos. Había llevado guantes estructurales completos todo el tiempo. Sin roturas. En el informe médico lo registraron como quemadura por contacto con escombros calientes. No discutí. Durante la investigación, midieron el armario. Según el plano de la casa, debería haber sido más profundo. Al menos 1,5 metros. Pero cuando los investigadores revisaron después del incendio, la pared trasera del dormitorio estaba alineada con el ladrillo exterior. No había espacio para ningún armario. La casa fue demolida 2 meses después. Una vez pasé por el terreno al salir de turno. La base aún estaba allí. Y ahora reviso cada armario 2 veces. Caso 2, el paso elevado de la ruta 33. La llamada entró a las 3:47 de la madrugada. Vuelco de vehículo único. Ruta 33 en dirección este, justo después de la salida de Plans. Posible atrapamiento. Patrulla estatal ya en camino. Estábamos a 5 minutos cuando despacho actualizó, vehículo boca abajo en la mediana. Un ocupante confirmado. Ningún otro vehículo involucrado. Ese tramo de la ruta 33 es oscuro. Sin negocios. Sin casas. Solo una larga cinta de carretera bordeada por césped bajo y una zanja poco profunda. Hay un paso elevado aproximadamente a 1/4 de milla después de la salida. County Road 24 cruza por encima. Hemos trabajado accidentes allí antes. Murphy posicionó el camión bloqueando el carril derecho. Los patrulleros ya habían cerrado el tráfico hacia el este. Un sedán plateado descansaba boca abajo en la mediana. El techo aplastado hacia adentro, pero no completamente colapsado. El lado del conductor estaba presionado contra la tierra. El lado del pasajero era accesible. Los faros seguían encendidos. Ramírez y yo tomamos bloques de estabilización y cuñas. Kelly trajo la bolsa de trauma. Pude ver al conductor colgando del cinturón a través del parabrisas destrozado. Estaba consciente. Primero estabilizamos el vehículo. Cuñas bajo el chasis. Bloques en los pilares. Cuando se sintió sólido, Ramírez desconectó la batería mientras yo me arrastraba por la ventana rota del lado del pasajero. El conductor era hombre, 20 y tantos años. Sangre corriendo desde una herida en la frente hacia el cabello. Airbag desplegado. Sus ojos me siguieron cuando me incliné. Soy Daniel del departamento de bomberos, dije. Vas a estar bien.
Te vamos a sacar. Tragó saliva y asintió. Su voz temblaba, pero era clara. Había alguien en la carretera. Revisé su vía aérea y pulso mientras Kelly se acomodaba detrás de mí. Hablaremos de eso en un segundo. Quédate quieto. Había alguien de pie ahí, repitió. Justo en mi carril. Sus signos vitales estaban inestables, pero no críticos. Cortamos el cinturón y sostenimos su cuello mientras Ramírez se preparaba para retirar completamente el parabrisas. El vidrio cayó en fragmentos. La cizalla hidráulica gimió al morder el marco. ¿Se fue corriendo?, preguntó Kelly. El conductor negó con la cabeza lo poco que el collarín le permitía. No se movió. Ramírez y yo intercambiamos una mirada, pero seguimos trabajando. Lo estricamos en menos de 10 minutos. Lo cargamos en la camilla. Kelly subió a la ambulancia mientras yo me acomodaba también. Mientras nos alejábamos, miré hacia el paso elevado. Había alguien de pie sobre la barandilla. Una figura centrada en el puente, con los brazos a los lados. No había vehículo detenido en el arcén. No había luces de emergencia. No se movía. Solo estaba allí. Las luces del patrullero parpadeaban en azul contra los pilares de concreto. Me incliné hacia la ventana del conductor de la ambulancia. ¿Ves a alguien allá arriba?, le pregunté al oficial. Miró hacia el puente. Luego me miró a mí. ¿Dónde? En el puente. Salió del vehículo y apuntó el reflector hacia arriba. El puente estaba vacío. Nadie sobre la barandilla. Ningún coche detenido. Ninguna sombra moviéndose. No discutí. Volví a la unidad y seguimos rumbo al hospital. El conductor entró en paro una vez durante el traslado. Kelly trabajó sobre él sin descanso. Recuperamos pulso antes de llegar, pero estaba crítico. Murió en cirugía 2 horas después. La patrulla estatal pidió nuestras declaraciones esa misma mañana. Procedimiento estándar. Nos dijeron que habían recuperado la cámara del tablero del conductor. Era una unidad instalada después de fábrica, montada cerca del retrovisor. Pedí verla. El oficial dudó, pero finalmente giró la laptop hacia mí. El video mostraba el sedán avanzando hacia el este. Velocidad constante. Sin zigzags. Sin luces de tráfico en sentido contrario en ese tramo. En la marca de tiempo 3 horas 45 minutos y 12 segundos, los faros iluminaron el carril frente al vehículo. Durante 3 cuadros, menos de un segundo, había alguien de pie en medio de la carretera. Centrado en el carril. De frente al vehículo. Sin ropa reflectante. Sin rasgos visibles. Solo una silueta humana directamente en la línea de los faros. En 3 horas 45 minutos y 13 segundos, la figura desapareció. El conductor giró el volante bruscamente hacia la derecha. El vehículo golpeó la mediana y volcó. El oficial retrocedió el video. Los 3 cuadros seguían allí. Probablemente un fallo, dijo. Un artefacto de la cámara. ¿Artefacto de qué?, pregunté. No respondió. Al día siguiente le pregunté a Murphy si la patrulla había compartido oficialmente el video. Negó con la cabeza. Dicen que se corrompió al exportarlo. Verifiqué con el oficial con quien había hablado. Me dijo lo mismo. Archivo dañado. No recuperable. No insistí. Una semana después atendimos otra llamada en ese mismo tramo de la ruta 33. Vehículo averiado esta vez. Problema mecánico. Una mujer de mediana edad detenida en el arcén. Mientras Ramírez la ayudaba a abrir el capó, caminé unos metros por la mediana hacia donde el sedán había volcado. La hierba seguía aplastada por el impacto. Fragmentos de vidrio brillaban aún en la tierra. Miré hacia el paso elevado otra vez. No había nadie. Pero noté algo más. En la barrera de concreto sobre el carril este, centrado justo encima de donde ocurrió el accidente, había una marca oscura en la barandilla. A la altura aproximada de los hombros. Vertical. Como si algo hubiera estado allí el tiempo suficiente para dejar señal. Los equipos estatales limpian los puentes con regularidad. El grafiti no dura mucho. Eso no era pintura. Parecía desgaste en el metal. Subí por la pendiente unos metros y entrecerré los ojos. La marca no era ancha.
Parecía dos líneas estrechas juntas. Como huellas. No se lo mencioné a nadie. Después de esa llamada empecé a llevar una pequeña cámara corporal personal en los turnos nocturnos. No era del departamento. La compré por internet. La sujetaba a mi chaqueta durante llamadas en carretera. Nunca capté nada inusual con ella. Pero cada vez que pasamos por la ruta 33 después de medianoche, reviso el puente antes de retirarnos. Una vez, unos 3 meses después del vuelco, regresábamos de una llamada médica en The Plains alrededor de las 2:30 de la madrugada. Al pasar bajo ese mismo puente, miré hacia arriba automáticamente. Había una figura en el centro otra vez. Manos a los lados. Mirando hacia la carretera. No había ningún vehículo estacionado arriba. Me incliné hacia adelante en el asiento. Murphy, dije. Baja la velocidad. Miró hacia el puente a través del parabrisas. ¿Qué? En la barandilla. Tocó ligeramente el freno. Volví a mirar. La barandilla estaba vacía. Seguimos conduciendo. Nadie dijo nada más. He trabajado decenas de accidentes desde entonces. La mayoría tienen sentido. Velocidad. Alcohol. Hielo. Distracción. Ese no. El conductor dijo que alguien estaba en su carril. La cámara mostró a alguien en su carril. Y 2 veces he visto a alguien sobre ese puente sin coche, sin movimiento y sin razón para estar allí. Cuando respondemos a ese tramo después del anochecer, me aseguro de que uno de nosotros siempre mire hacia arriba. Caso 3. La cabaña en Ope, Montvillerroa. La llamada entró a la 1:26 de la madrugada. Investigación de humo. Posible incendio en una cabaña cerca de Ope, Montvillerroa, lado este del Bosque Nacional Wayne. El informante era un excursionista que dijo haber visto humo entre los árboles mientras salía conduciendo. Esa carretera es estrecha y desigual. Sin arolas. Sin señal celular después de unas pocas millas. Murphy condujo despacio cuando dejamos el asfalto y tomamos el tramo de grava. El camión saltaba lo suficiente como para hacer vibrar las herramientas en los compartimentos. Hay antiguas cabañas de caza dispersas en esa parte del bosque. Algunas se mantienen. Otras no han sido tocadas en décadas. Encontramos la cabaña a unos 400 metros de la carretera, por un camino de tierra. Estructura de madera de una sola planta. Techo de lámina. Una ventana mirando al claro. No había llamas visibles desde afuera. No había resplandor en los árboles. Había humo saliendo por la chimenea. No humo espeso. Solo una corriente gris constante elevándose recta hacia el aire nocturno. Murphy apagó el motor y bajó. El bosque estaba en silencio. Sin viento. Sin insectos que destacaran. Solo el chasquido del metal enfriándose. Desplegamos línea igualmente. Procedimiento estándar. La puerta principal estaba cerrada. Sin luces dentro. Sin vehículos estacionados cerca. Probé la manija. Cerrada. Ramírez la forzó con la jaliga. El marco se astilló hacia adentro. Nos colocamos las máscaras antes de entrar. El interior estaba oscuro. Sin llamas visibles. Sin fuego activo en la sala principal. Una chimenea de piedra ocupaba la pared del fondo. Sin fuego. Sin brasas visibles. Pero el aire dentro era más cálido que afuera. No calor de incendio estructural. Solo notablemente más cálido. Térmica, dijo Murphy. Kelly entró y barrió la habitación con la cámara. Paredes frías. Techo frío. Suelo frío. La chimenea mostraba lectura ligeramente elevada, pero no activa. Había 3 sillas de madera colocadas en semicírculo frente al hogar. Espaciadas de forma uniforme. Todas orientadas hacia el centro. No había otros muebles excepto una pequeña mesa contra la pared. No había huellas en el polvo cerca de la puerta. Me acerqué a la chimenea y me agaché. El interior estaba limpio. Sin ceniza. Sin madera quemada. Sin carbones. Pero la piedra alrededor estaba ennegrecida. Como si algo hubiera ardido recientemente. ¿Hay alguien en casa?, llamó Ramírez. Sin respuesta. Despejamos la sala principal y avanzamos al pasillo trasero. 2 dormitorios pequeños. Ambos vacíos.
Colchones sin sábanas. Sin señales de uso reciente. Entonces noté algo en el suelo, cerca de la pared opuesta a la chimenea. Un contorno cuadrado en el polvo. Aproximadamente 1 metro por 1 metro. Las tablas de madera allí se veían más nuevas que el resto del piso. «Hay una trampilla», dije. Murphy se acercó y apartó el polvo con la bota. Había un aro metálico al ras del suelo. «Tiene candado», dijo Ramírez. Tenía razón. Un candado plateado nuevo aseguraba la trampilla. No estaba oxidado. No era viejo. Había sido colocado recientemente. No nos habían despachado para una búsqueda de sótano. Pero humo saliendo por la chimenea sin fuego visible arriba significaba que algo tenía que estar debajo. Murphy asintió. Ramírez cortó el candado. El metal se dio limpio bajo la cizalla. Levantamos la trampilla. Una ráfaga de aire frío subió desde abajo. No aire viciado. Aire frío. Apunté mi linterna hacia abajo. Suelo de tierra. Escaleras de madera rústicas descendiendo. Sin barandilla. Bajamos uno por uno. El sótano no estaba terminado. Solo tierra compacta y vigas expuestas. El techo sobre nosotros crujía levemente bajo nuestro peso. En el centro del suelo había una marca circular de quemadura. Aproximadamente 1,20 m de diámetro. Tierra negra. Más oscura que el resto. Sin ceniza visible. Sin madera. Solo un anillo. Contra la pared del fondo había un único objeto. Un casco de bombero. Amarillo. Estilo antiguo. Sin franjas reflectantes modernas. Caminé hacia él lentamente. El escudo frontal no tenía nombre de departamento. Ni número. Solo un espacio vacío donde algo había sido retirado. Lo levanté. El forro interior de cuero estaba rígido. «Murphy», dije. «Esto es viejo». Se acercó y miró. Había una leve marca donde antes estuvo atornillada una placa con nombre. La radio de Kelly crepitó de repente. Y luego se cortó. «Engine 3 a comando», dijo. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Solo estática. Ramírez golpeó su propia radio. Muerta. La mía también. Las 3 unidades mostraban barras de señal. Ninguna transmitía. Arriba. Ahora, ordenó Murphy. Subimos las escaleras. En cuanto mis botas tocaron el piso principal, escuché algo moverse sobre nosotros. Un fuerte crujido. Luego otro. Miré hacia la chimenea. Luz naranja parpadeaba dentro del hogar. Fuego. Fuego activo. No había estado allí hacía 2 minutos. Línea adentro. Gritó Ramírez. Nos movimos rápido para arrastrar la manguera por la puerta principal. Antes de que pudiéramos avanzar completamente, el techo sobre la chimenea se hundió hacia adentro. El fuego rodó por la parte superior de la habitación. Las 3 sillas prendieron casi al instante. Las paredes se incendiaron más rápido de lo que debería hacerlo una cabaña normal. «¡Fuera!», gritó Murphy. Retrocedimos por la puerta principal justo cuando el interior hizo flash. En segundos, toda la cabaña estaba envuelta. Las llamas atravesaron el techo. Las láminas de metal se curvaron bajo el calor. Montamos defensa exterior y protegimos la línea de árboles. La cabaña ardió hasta los cimientos en menos de 15 minutos. Nadie salió. Nadie corrió. Cuando el fuego bajó lo suficiente para revisar, inspeccionamos los restos. No había sótano visible. El piso había colapsado hacia adentro, pero debajo solo había tierra sólida. Sin cavidad. Sin abertura de escalera. Sin círculo quemado. Solo suelo compactado. Y el casco había desaparecido. Regresamos a la estación cerca del amanecer. Después de dormir unas horas, revisé los archivos del departamento. Había un bombero desaparecido del condado en 1998. Respondió a un incendio rural cerca del Bosque Nacional Wayne. Desapareció durante una búsqueda interior. Nunca se recuperó el cuerpo. Revisé la fotografía archivada. Llevaba un casco amarillo antiguo. Sin franjas reflectantes. La placa decía, M. Talbot. No había casco recuperado en su expediente.
Cerré el archivo. No se lo mencioné a Murphy. 2 semanas después, el condado limpió el terreno donde había estado la cabaña. No hubo investigación posterior. Ope Monville Road sigue allí. A veces todavía conducimos por ella para incendios forestales y rescates. Cuando lo hacemos, busco ese camino de tierra. No lo he encontrado otra vez. Pero recuerdo exactamente dónde giramos. Y recuerdo cómo la radio murió antes de que empezara el fuego. Caso 4. El almacén del río. La llamada entró a las 2:58 de la madrugada. Investigación de humo. Almacén abandonado junto al río King, cerca del antiguo ramal ferroviario en West Union Street. Múltiples llamadas reportaron humo saliendo del techo. Posibles ocupantes sin hogar en el interior. Conocíamos el edificio. 3 pisos. Exterior de ladrillo. Ventanas rotas en los niveles superiores. El techo parcialmente colapsado en el lado sur años atrás. Había sido marcado como inseguro por la ciudad, pero nunca sellado completamente. La gente seguía entrando por una puerta del muelle de carga que no cerraba bien. Llegamos y vimos humo gris claro saliendo de las ventanas superiores del lado que daba al río. Sin llamas visibles desde la calle. Murphy posicionó el camión bloqueando el acceso. Las patrullas llegaron segundos después y comenzaron a despejar el perímetro. Búsqueda primaria primero. Posibles ocupantes, ordenó Murphy. Ramírez y yo nos colocamos las máscaras. La puerta del muelle colgaba torcida. La forzamos más y entramos. El aire estaba denso, pero no cargado de calor extremo. No era un incendio completamente desarrollado. Olor a madera vieja y algo sintético ardiendo. Plástico o aislamiento. Nuestras luces cortaban el polvo. El piso principal era un espacio abierto. Estanterías rotas. Palets apilados. Grafiti en los muros de ladrillo. Avanzamos en pares, manteniéndonos a la vista. El fuego está atrás, dijo Ramírez señalando un leve parpadeo naranja en la esquina trasera. Avanzamos la línea lentamente. Un pequeño incendio ardía en lo que parecía un espacio improvisado construido con palets y láminas metálicas. Un colchón en el suelo estaba parcialmente encendido. Un carrito de supermercado lleno de ropa al lado. Nadie visible. Lo apagamos rápidamente. No era grande. Una vez controlada la amenaza inmediata, Murphy ordenó una revisión completa del edificio. La policía confirmó que nadie había salido mientras estábamos dentro. Eso significaba que si alguien vivía allí, seguía en el interior. Nos dividimos en 2 equipos. Ramírez y yo tomamos el lado este hacia los muelles interiores. El piso era irregular. Secciones de concreto habían cedido, dejando huecos poco profundos. Agua acumulada reflejaba nuestras luces. Mientras avanzábamos, noté algo en la pared. Huellas de manos. Huellas negras de hollín. Al principio pensé que eran de ocupantes o de bomberos de una llamada anterior. Pero al acercarnos, vi que había demasiadas. Docenas. Luego cientos. Pequeñas. Grandes. Algunas borrosas. Otras nítidas. Todas presionadas contra el muro de ladrillo. Cubrían un tramo de unos 6 metros de ancho por 3 de alto. Cada una orientada hacia un mismo punto. Como si todas hubieran estado intentando alcanzar el mismo lugar. Ramírez, dije. Se colocó a mi lado y alumbró la pared. Chicos jugando, dijo al principio. Luego se detuvo. Las huellas estaban superpuestas. Algunas parecían recientes. Otras más antiguas. Pero ninguna tenía líneas de escurrimiento. No había rastros de hollín cayendo hacia abajo. Eran impresiones limpias. Revisa la temperatura, dijo. Apoyé la mano enguantada contra el ladrillo. Solo tibio. No había llama visible en esa sección. Mi radio crepitó. Engine 3 al lado de este interior, ¿está? Preguntó Murphy. Fuego controlado. Continuando búsqueda. Entonces la alarma Paz de Ramírez se activó. El pitido agudo rebotó contra el ladrillo. Me giré hacia él. Estaba a 3 pies de la pared. Completamente inmóvil. Máscara puesta. Ojos abiertos tras la careta. Brazos a los lados. Ramírez, dije. Sin respuesta.
La alarma seguía sonando porque no se movía. Le agarré el hombro. Ramírez. Nada. La cabeza inclinada ligeramente hacia adelante, mirando el centro de las huellas. Seguí su línea de visión. No había nada visible. Solo hollín. Entonces noté algo más. Las huellas del centro eran más oscuras. Y debajo de ellas brillaban líneas rojas tenues. No intensas. Solo visibles a través del hollín. Como si el calor viniera desde dentro del ladrillo. Murphy, dije por radio. Bombero inconsciente. Ubicación. Gritó. Pared este, cerca de muelles. Intenté tirar de Ramírez hacia atrás. Sus botas no se movieron al principio. Se sentía como si su peso se hubiera duplicado. La alarma seguía gritando. ¿Ramírez? Finalmente su cabeza giró lentamente hacia mí. Ojos abiertos. Desenfocados. Están dentro, dijo. ¿Qué? Están dentro de la pared. El brillo rojo se intensificó. El ladrillo comenzó a agrietarse. Líneas finas se extendieron desde el centro. La temperatura subió de golpe. Sácalo. Ordenó Murphy por radio. Apoyé la bota contra el muro y tiré con fuerza del cuello de su chaqueta. Esta vez se movió. En cuanto su espalda se separó del ladrillo, el brillo rojo desapareció. Las grietas dejaron de expandirse. Ramírez colapsó contra mí. Lo arrastré hacia la salida mientras Kelly y Murphy corrían hacia nosotros. Detrás, la pared de ladrillo se abultó. Luego una sección cerca del techo colapsó hacia adentro. El fuego irrumpió desde detrás. Las llamas cruzaron el techo del almacén y comenzaron a extenderse rápido. Defensivo. Ordenó Murphy. Nos retiramos por el muelle justo cuando el interior se encendió completamente. El fuego avanzó más rápido de lo que debería en una estructura de ese tamaño. En minutos, las llamas salían por cada ventana del lado del río. Montamos líneas exteriores y protegimos edificios cercanos. El almacén ardió durante casi una hora antes de ser controlado. Ramírez fue trasladado a Oblenés para evaluación. Inhalación severa de humo. Frecuencia cardíaca elevada. Sin quemaduras. Cuando recuperó completamente la conciencia más tarde esa mañana, recordó estar frente a la pared. Dijo que escuchó voces. Múltiples voces. Diciendo su nombre. Pensó que alguien estaba atrapado dentro. Dentro de la pared. El edificio fue demolido la semana siguiente por inestabilidad estructural. Pasé por allí durante el derribo. La pared la de las huellas, ya había sido retirada. Los ladrillos estaban apilados en montones. Me acerqué hasta donde la barricada lo permitía. Ningún ladrillo mostraba hollín. Ninguno tenía huellas. Estaban limpios. Ramírez se transfirió a otro departamento 3 meses después. Dijo que quería estar más cerca de su familia en Columbus. No habla de esa llamada. Seguimos atendiendo investigaciones de humo junto al río. Ahora, cada vez que entramos en una estructura abandonada, reviso las paredes primero. No buscando fuego. Buscando huellas. Ohio no parece peligroso desde la distancia. Desde la autopista se ven campos, líneas de árboles y pueblos pequeños con torres de agua pintadas con los colores de las escuelas. Fachadas de ladrillo. Carreteras de 2 carriles. Ferias del condado en verano. En el condado de Asins, las colinas ondulan suaves y verdes la mayor parte del año. En otoño, los árboles se vuelven rojos y dorados y el aire huele a hojas y humo de leña. No parece un lugar donde algo esté esperando. Pero he estado dentro de suficientes casas a las 2 de la madrugada como para saber que el exterior no te dice toda la verdad. He gateado por pasillos en Nelsonville donde el calor bajó de repente en habitaciones que deberían haber estado completamente involucradas. He estado de pie en la ruta 33 con el tráfico detenido en ambas direcciones y he visto los faros reflejarse en un paso elevado donde no había ningún vehículo estacionado. He forzado entrada en edificios junto al río King y he visto paredes marcadas por manos que no pertenecían a nadie que pudiéramos encontrar. El fuego es predecible. Necesita combustible. Necesita oxígeno. Necesita calor. Quita uno de esos elementos y muere. Déjalos en su lugar y crece. Se mueve hacia arriba. Se extiende por los techos.
Devora la madera vieja más rápido que la nueva. Puedes medirlo. Puedes entrenarte para él. Puedes apagarlo. Las otras cosas no siguen ese sistema. No aparecen en las cámaras térmicas como debería. No se quedan donde esperas que se queden. No dejan evidencia que sobreviva a la luz del día. El armario en Nelsonville fue medido después del incendio. No había espacio para él en esa pared. El archivo de la cámara del paso elevado se corrompió el mismo día en que fue solicitado. La cabaña en el Bosque Nacional Wayne no tenía sótano cuando el terreno fue limpiado. Los ladrillos del almacén junto al río no mostraban marcas cuando el edificio fue demolido. No les cuento estas historias a los reclutas. Cuando llegan bomberos nuevos, les enseño a leer el humo, a golpear el piso antes de cargar peso, a administrar el aire, a mantener siempre ubicado a su compañero en visibilidad cero. Les enseño que si se sienten perdidos, sigan la línea de manguera hacia la salida. Que si sienten un aumento repentino de calor, enfríen primero el techo. No les digo que revisen los pasos elevados. No les digo que midan armarios. No les digo que observen las paredes en busca de calor cuando no hay llama visible. Eso no forma parte del programa. Pero ahora noto más cosas. Cuando respondemos a un incendio en una casa y despejamos un dormitorio, miro las bisagras de la puerta para ver si coinciden con el marco. Cuando nos posicionamos bajo un puente de noche, escaneo la barandilla antes de concentrarme en el accidente. Cuando entramos en una estructura abandonada, dejo que mi linterna se detenga más tiempo sobre el ladrillo y el concreto que antes. Murphy no pregunta por qué. Ha visto suficiente en su propia carrera como para no cuestionar hábitos que mantienen alerta a la gente. Ramírez llama a veces desde Columbus. Hablamos de cosas normales. Turnos. Horas extra. Presupuestos de equipo. No menciona el almacén del río. Yo tampoco. Pero hay una pausa en su voz cuando la conversación se vuelve demasiado silenciosa. Las colinas en esta parte de Ohio son más antiguas que las carreteras que las atraviesan. Hay minas antiguas bajo algunos condados cercanos. Pozos abandonados. Túneles colapsados. Hay lugares en el Bosque Nacional Wayne donde los árboles crecen más delgados porque el suelo debajo ya no es roca sólida. Puedes estar de pie sobre tierra que parece firme y no saber que está hueca por debajo. Pienso en eso a veces cuando respondemos a llamadas en zonas rurales. No en la geología. En la idea de que algo puede permanecer justo debajo de la superficie y no ser visto hasta que la estructura encima cambia. La mayoría de las noches son normales. La mayoría de las llamadas terminan como debería. Fuego controlado. Paciente trasladado. Escena despejada. Equipo limpiado. Informes archivados. Pero de vez en cuando, algo en este estado no encaja. Una habitación que no estaba allí. Una figura que desaparece entre cuadros. Un sótano que no sobrevive a la luz del día. Una pared que se calienta sin llama. Sigo amando el trabajo. Sigo confiando en el comportamiento del fuego. Pero ya no asumo que sea lo único que se mueve dentro de una estructura. Ohio parece tranquilo por la noche. Los campos se oscurecen. Las carreteras se vacían. Las casas se sumergen en silencio. Pero cuando salimos más allá del límite de la ciudad, ya no pienso solo en calor y humo. Porque el fuego puede matarte. Pero otras cosas también.